Buenos días a todos. La verdad es que ha sido todo un placer la entrevista que hemos tenido Rosa y yo. Yo creo que si os gustan los libros, os gustan las librerías y queréis conocer mucho más acerca del sector del libro, la verdad es que Rosa me ha hecho preguntas que la verdad es que mucha gente no me había hecho. Con lo cual creo que podéis descubrir cómo es por dentro Casa del Libro y podéis descubrir un poco por dónde va a ir el futuro del libro también. Con lo cual os recomiendo encarecidamente que veáis esta entrevista. Hoy tenemos un invitado muy especial en el micrófono de Rosa Pasapágina. Dirige la mayor y más importante cadena de librerías de España. Javier Arrébola dejaba en el 2018 un medio completamente diferente al actual, al de la Casa del Libro. Yo me pregunto, bienvenido primero, y yo me pregunto cómo fue esa decisión y ese cambio, porque estamos hablando de cadenas muy importantes también, como era Loewe, uno de 50, estamos hablando de joyería y estamos hablando de moda. Contraste muy fuerte. Contraste muy fuerte desde un punto de vista de producto. Eso es. Pero desde un punto de vista de negocio, el contraste no es tanto, porque al final se trata de prescribir. Y es cierto que cuando me llamaron del Grupo Planeta para este proyecto, en un principio dije, bueno, pues yo soy usuario, soy lector, pero evidentemente es un negocio que desconozco desde un punto de vista interno, ¿no? Pero a medida que lo vas conociendo te va enamorando y ahora soy un enamorado completo del sector, no desde un punto de vista ya solo de usuario o lector, sino desde un punto de vista ya de gestor. De gestor. Vamos a hablar de esa parte de negocio, porque la Casa del Libro tiene algo muy especial. Lo que no hay en ningún sitio siempre lo vas a encontrar en la Casa del Libro. Esa parte, voy a decir bohemia, esa parte bonita de lo que es el libro, la vamos a hablar también. Pero me interesa porque la Casa del Libro no deja de ser un negocio. El libro en sí mismo es un negocio, es un producto. Vamos a hablar primero de números. Se acaba de cerrar el año. Cuéntame cómo ha sido el balance. Bueno, pues el balance podemos decir que ha sido muy bueno. Bien. El sector ha crecido casi un 10% y nosotros hemos crecido por encima de ese 10%, con lo cual estamos muy contentos, la verdad. Yo creo que además el consumidor, el lector, se está dando cuenta de que la forma en que se compra un libro es muy importante. Bueno, he leído en varios libros y en varios medios una palabra que no la he inventado yo, que se llama libricidad, que es la manera en la que un libro aparece en tu vida, ¿no? Y la manera en la que un libro aparece en tu vida es la manera de comenzar a leer ese libro. Así es. Y creo que en Casa del Libro cumplimos esa cadena de valor, por así llamarlo, desde el principio, desde el minuto uno. Otros medios, digamos, no aportan tanto a esa cadena de valor como puede aportar Casa del Libro. ¿Cuál ha sido el índice de lectura? No ya el volumen de ventas, sino, no sé, registros. A ver, los registros dicen que cada vez más jóvenes leen, o sea, hoy en día tendría que mirar bien las estadísticas, pero el índice de lectura ha subido más o menos un 20% desde el final de la pandemia. Es decir, 20%, es interesante. Exacto. Tendría que mirar bien todos los datos, pero al contrario de lo que se piensa, el lector joven está leyendo cada vez más. Y está acudiendo, además se ve que está acudiendo cada vez más a las librerías, y hay un fenómeno, hay una comunión entre las redes sociales, que en este caso es positivo, una aportación positiva, entre los jóvenes lectores y las redes sociales para los lanzamientos de determinados libros, que realmente lo que hace es que se lea aún más, y es más, se apoyen unos a otros a esta lectura, ¿no? Esa comunión es muy interesante porque siempre encasillamos a los jóvenes para muchas cosas. También hay que encasillarlos, voy a decir entre comillas, para las buenas, como es por ejemplo que se lea más. Pero es verdad que lo primero lo que más impacta, incluso a todos, no solamente a los jóvenes, es una frase, una imagen, un clic. Vale. A partir de ahí
Lo interesante es que ese clic te atraiga, que ese clic te lleve a comprar un libro, a interesarte por la lectura, no ya solamente el gasto, ¿no? No se trata tampoco de comprar. Entonces creo que hay esa conjugación que acabas tú de decir, es muy importante que funcione. Totalmente. Bueno, de hecho nosotros en nuestras librerías tenemos booktokers, que tenemos el top 10, no solo de más vendidos, recomendados, tenemos también, digamos, las novedades, sino que tenemos los top 10 recomendados por TikTok, sí. que son los booktokers, ¿no? Que esto al final es una manera, digamos, de tener una complicidad con las redes sociales y que funciona de maravilla. Por supuesto. El libro físico pudo con el digital, que se temía. El libro físico pudo con el digital, y pudo con el digital de manera sobrada. De hecho, bueno, las cifras así lo avalan, o sea, en valor, digamos que el mercado no llega a un 7-8% del mercado es libro digital, el resto es libro físico, y ese libro físico se distribuye más o menos un 70% en librerías, o sea, por canales físicos, y un 30% por canal e-commerce. Y bueno, yo creo que es un soporte que las librerías tenemos que tener, las grandes librerías tenemos que tener, nosotros tenemos nuestro propio soporte, pero el libro físico, como te he comentado, además tiene una cosa que es insustituible, ¿no? Que es el tema del regalo. Eso es. El regalar un libro es insustituible en el mundo digital, porque puedes regalar un aparato, puedes regalar, sí, pero no es lo de ahí mismo. Se queda corto, y luego la dedicatoria del autor, ¿no? Muy la importante. dedicatoria del autor es súper importante, sí. Y cada vez más. Sí, lo digo como consumidora. Para mí es muy importante que me dediquen el libro. Un librero debería saber, voy a decir, orientar a un lector solamente con un par de frases, creo yo. Debería conocerle con un par de frases. Sí. Eso es. Sí, con un par de preguntas ya sabría, y yo creo que la mayoría de nuestros libreros así lo hacen. ¿Tienen algún tipo de formación? ¿De formación o de información? De formación. Formación. La mayoría de nuestros libreros, muchísimos de ellos tienen formación universitaria, y la mayoría de ellos está en Casa del Libro por vocación. Bien, me refería. Eso es muy bonito, o sea, no me lo pierdo. Pero sí. ¿Formación como librero hay? Formación como librero y formación interna, vale. Digamos, pero la formación más importante es la lectura de libros, y esa formación muchas veces tiene que venir de casa. O sea, en Casa del Libro es muy difícil que pueda trabajar alguien que no sea lector. O sea, y además te lo encuentras a todos los niveles, no solo a nivel librero en una librería, sino el director de operaciones, la directora de producto, evidentemente la directora de retail, el director de lo que sea. Sí. Si no es lector, pues es que evidentemente es algo que ya va cojo, ¿no? En su posición. Entonces aquí digamos que es la formación, ese tipo de formación viene de casa. ¿Qué tipo de lector eres tú? Yo era un lector de novela hace años, y ahora me he vuelto un poco más práctico, por así decirlo. Solo me leo novelas que realmente me recomiendan, que son muy buenas. No empiezo novelas que no me recomiendan. Y luego, por supuesto, tengo muchos autores que son amigos míos y amigas mías que me lo recomiendan ellos mismos y me lo leo, pero soy muy lector de ensayo. Me encanta la historia, me encanta la filosofía. Ahora está muy de moda todo el tema del estoicismo, y leo muchísimo ensayo de historia y de filosofía, algo de política, y sí leo novela, por supuesto, pero siempre muy recomendada. No me gusta nada leer una novela que me atrape. ¿Y qué haces con un libro que te han recomendado y le has dado, no sé, 5 vueltas y no hay manera? ¿Qué puede ocurrir? Hablo con el que me lo ha recomendado. No, para decirle, oye, de verdad, igual me estoy equivocando en el punto, y estoy viendo que el protagonista o la protagonista tira por aquí o le está pasando, pero a lo mejor hay algo que me estoy perdiendo. Y pregunto el punto de vista, pero sí es cierto, una cosa que no se debe hacer, pero sí he abandonado varios libros. Bien, me llama la atención tu plena confianza en quien te lo recomienda. Sí. Bien, eso es que acierta casi siempre. Tengo buenos prescriptores. Tengo buenos prescriptores. Bien. Sí. Cuando una librería pequeña se cierra, surge la tristeza, la nostalgia y algo especial que tiene una librería pequeña en cuanto a metros cuadrados, ¿vale? Casi siempre
el ojo crítico mira hacia las grandes superficies. No digo que les eche la culpa, pero es como si ellos acapararan tanto que esa pequeña superficie no es capaz de hacerlo. Yo creo que hay sitio para todos. Sí. El tema está porque la librería de la ciudad, librería de pueblo, librería de barrio, normalmente tiene fidelizados a sus lectores. O sea, yo creo que la unión con esa librería es muy fuerte. Lo que pasa es que a medida que pasan las generaciones, el negocio de la librería es un negocio bastante duro, por márgenes, por operaciones, por alquileres, sí. Es un negocio duro, por empleados, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente esas librerías se mantienen cuando el dueño de la librería está gestionando la misma, ¿no? Y le pone todo su cariño, toda su atención. Normalmente, cuando este dueño se jubila, sí, pues hay un problema de sucesión, hay un problema de gestión, hay un problema de nosotros. No queremos competir con estas librerías, queremos tener nuestro propio mercado, queremos tener nuestro propio lector, queremos tener nuestra propia masa crítica, por así decirlo. Y es más, hay ciudades en España que no hemos abierto porque sabemos que hay varias librerías y no queremos entrar con un elefante en la cacharrería. Bien. ¿En cuántas ciudades españolas ha entrado, no un elefante, sino una librería en la Casa del Libro? A ver, nosotros ahora este año hemos cerrado con 63 librerías. 63. Y podemos decir que prácticamente en todas las ciudades españolas de más de 200.000 habitantes estamos. Bien. Prácticamente en todas, me puedo dejar alguna. Y las que tengan entre 150.000 y 200.000 habitantes, yo creo que iremos abriendo paulatinamente de aquí a 2-3 años. O sea, se puede decir que prácticamente en 3 años todas las ciudades y poblaciones importantes de España van a tener un Casa del Libro, exceptuando aquellas que, ya digo, a lo mejor ya tienen bastantes librerías y dices, bueno, al final se va a producir una competencia, digamos, que a lo mejor no es sana para el sector. Casa del Libro centenaria hace muy poquito. Centenaria, sí, ya 101 años tenemos. ¿Sí? Fue 100 años el año pasado y la verdad es que fue algo maravilloso. Vivir todo aquello fue maravilloso. Yo te cuento una curiosidad al margen, y es cuando yo iba a la Casa del Libro y había un señor, lo he comentado muchas veces y la gente joven se queda alucinada, un ascensorista sentado en un taburete que te pedía a qué planta ibas o simplemente te nombraba lo que ibas a encontrarte en cada planta. Afortunadamente todo va avanzando, quiero decir, ahora sería como ¿qué pinta aquí esta persona? ¿No? Pero no deja de ser parte de la historia de la Casa del Libro. Sí. Sí, no, Eso o sea, hay muchísimas anécdotas acerca de Casa del Libro, sobre todo de Gran Vía, de cómo cambió de nombre la calle, con los avatares de la historia, digamos, durante la Guerra Civil, fue oficina de propaganda de las Juventudes Socialistas, fue lugar de encuentro, digamos, en la posguerra de intelectuales para hablar de cosas que no se podían hablar en otros sitios, y la verdad es que siempre ha sido cuna de cultura, gente cultural y bueno, o sea, historia viva, ¿no? Reciente cierto. ¿Cuál es tu joya de libro? En cuanto a novela, a mí la novela que más me ha impactado ha sido La sombra del viento. La sombra del viento. De Carlos Ruiz Zafón. Y la trilogía. Digamos que a mí cuando me leí esa novela hubo algo que dije, o sea, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo, sí. Y luego, bueno, es que te podría, no sé, o sea, Los Ingratos de Pedro Simón es un libro que me ha impresionado muchísimo. Te puedo hablar de muchísimos, pero de novela, esas dos novelas a mí me han marcado, una más recientemente y otra hace bastante tiempo, y me han recomendado, o sea, me han impactado bastante. Luego te puedo decir que los grandes autores, por algo son grandes autores, nunca fallan. Por supuesto, la buena literatura siempre está ahí. Tú te lees una Dolores Redondo, un Pérez Reverte, por supuesto Carlos Ruiz Zafón, ahora Paloma Sánchez Carnica, que acaba de ganar el Planeta, pero es que leer cada libro suyo era una delicia. Pues, por ejemplo, esos libros no hace falta que te los recomienden. No. Eso ahí la prescripción no ha lugar, por así decirlo. Ahí ya va adherido a que ya conoces al autor. Exacto. Y además, como que estás deseando autores que nacen con una estrella y cierto. Saquen lo que saquen prácticamente. Es que es imposible que no te guste un libro suyo.
Hablábamos al principio un poco de tu trabajo anterior, ¿no? Esos 20 años de experiencia en un medio diferente. Sí. La experiencia es muy importante, se resalta mucho, pero claro, la experiencia se consigue a base de trabajo. Quiero decir, no todo el mundo puede hablar de una experiencia tan dilatada como la tuya en este tipo de negocio, ¿no? Yo creo que imagino que es cuestión de perseverancia y de buen hacer. Sí, a ver, a mí, mi padre y mi abuelo fundaron una fábrica textil aquí en Madrid. Y yo trabajé con ellos, estudié mi carrera de Ciencias Económicas y Empresariales, sí. y luego me hice un máster, un MBA, y a partir de ahí empezó mi carrera profesional, pues prácticamente en el mundo retail. Loewe, Suárez, sí. 50, luego trabajé en Travel Retail, en Avolta, Dufry, que es la mayor empresa de Travel Retail del mundo, viajando por el mundo, aeropuertos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que a mí el mundo del lujo, de la moda, de la joyería siempre me había atraído muchísimo y me ha encantado. Pero es como si esta etapa en mi vida era una etapa que quería, que estaba esperándome ahí para completar mi carrera profesional. Y disfrutarla de una manera muy diferente a lo que he disfrutado en mis etapas anteriores, porque digamos que es una experiencia, es un sector, es un mundo, el mundo del libro, que te hace sentirte muy bien, porque te hace sentirte muy útil. Ya lo creo. Te hace sentirte, bueno, pues que perteneces a un mundo, al mundo de la cultura, o aportas tu pequeño granito de arena. Y entonces tienes los pies muy en el suelo, y luego conocer autores, conocer, digamos, cómo funciona por dentro todo esto que te voy a contar, ¿no? Eso es fascinante. Pero es fascinante, sí. Es porque es un sector que es increíble lo cercano que está la persona creativa, que es la persona que escribe el libro, del usuario final, por decirlo de una manera desde el punto de vista de negocio, o desde el punto de vista del lector. Porque si tú miras el mundo de la moda, de la joyería, no sé, cualquier digamos, sector del mundo retail o del mundo, los creativos no están tan cercanos a los usuarios como está el mundo del libro. Eso es verdad. Y aquí ya tienes la Feria de Madrid, tienes San Jordi, tienes los eventos, los miles de eventos que se hacen en librerías de firmas, donde puedes conocer a la persona que ha creado tu producto, que es el lector, y esto es algo que es mágico. Sobre todo porque el libro es inagotable y además no tiene fecha de caducidad. E insustituible. Yo había oído por ahí que si el libro no se hubiera creado, se crearía. Se crearía. Y es que es un gran invento. Estoy de acuerdo. Porque está hecho de unos materiales que, bueno, pues como el infinito en un junco, pues tiene miles de años. Y sin embargo sigue plenamente vigente. Es como si estuviera bendecido por algo, ¿no? Pero si funciona es porque realmente está bien hecho. Es una suerte. Los que estamos en este mundo, ni siquiera lo considero trabajo, ¿eh? Igual que yo. Humildad y experiencia en un puesto directivo casan bien. Sí. Deben casar. Sí, además hay que ser muy humilde. Cuando entra alguien por aquí, cuando fichamos una nueva persona en Casa del Libro, un nuevo profesional y entra a trabajar con nosotros, o sea, lo primero que le digo es, oye, yo me tomé mucho tiempo para aprender del sector. O sea, este sector hay que aprenderlo, hay que vivirlo, hay que digamos, tener un periodo de adaptación, porque no es lo mismo desde fuera comprar un libro o encargarlo por internet o leer que el hecho de prescribirlo, ¿no? Cómo funciona el mundo de la prescripción y cómo funciona el mundo del librero, que es un mundo completamente diferente a lo que nos pensamos que es. Acabas de decir encargarlo por internet. Tenemos yo todo el rato estoy aquí incluyéndome. Claro, por supuesto. Hay un medio muy importante, bueno, más que medio, estamos hablando de Amazon. Tiene una capacidad de tenerlo todo y de traértelo a casa. Bien, yo creo que la Casa del Libro ha sabido adaptarse, ha sabido decir, oye, hay que ponerse a la altura, no a la altura, sino un poquito más por encima, y ha dado la posibilidad también de tener el libro cuanto antes y tenerlo todo. Pero hay algo más que no se nos tiene que olvidar, que es que la librería es física y puedes ir a entrar en ese contacto con los libros. Sí, por supuesto. De hecho, te comentaba antes que la manera de comprar un libro forma parte de empezar la aventura de la lectura de ese libro. Yo creo que cada vez más lectores se dan cuenta que la magia de comprar un libro en la librería
digamos que la historia empieza mucho mejor que si te llega a casa en una caja de cartón, Sí. junto con un cepillo de dientes, yo Cierto. qué sé, un tal, parece que ya le empieza a quitar magia al libro, ¿no? Entonces, parte de esa magia se inicia en la compra de esa librería. No por esto yo siempre digo que Amazon ha venido a ensanchar el sector, a democratizar el sector. Había mucha gente que antes no compraba libros que ahora los compra Cierto. también gracias a que con un clic le llegan 24 horas o incluso por la tarde, ¿no? Sí. Y hay que saber adaptarse a esto. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido ser un poco la némesis de Amazon. Entonces nosotros somos esa cara amable, esa cara cultural, ese prescriptor de libros. Solo vendemos libros, prácticamente no vendemos otra cosa. Hay otras librerías que venden, pues yo qué sé, mochilas, Sí. material de papelería Sí. a un nivel muy alto, etcétera, etcétera, que es completamente respetable, y a lo mejor algún día lo hacemos nosotros, no lo sé, pero de momento hemos querido respetar el ADN librero que tenemos y ofrecer fondo y ofrecer un 97% de lo que vendemos son solo libros. Y esto es algo que al lector y a nuestro lector le gusta mucho. La inteligencia artificial, algo que está aquí también y que no sé en qué medida nos puede o no puede afectar al sector del libro. Sí va a afectar desde un punto de vista creativo seguro. O sea, yo creo que ahora tenemos los audiolibros, Sí. que nosotros vamos a empezar a lanzarlos y a venderlos ya este año, en poco tiempo, y ya se venden. Pues hay muchos audiolibros que antes se contrataba actores o etcétera, y ahora van a empezar a ofrecerse por inteligencia artificial la voz. La voz. Y desde el punto de vista creativo, pues ya veremos a ver hasta dónde llega, ¿no? Pero habrá párrafos de historias, o cuando se quiera describir la catedral de no sé qué ciudad, Sí. pues Tiras es eso. un recurso, ¿no? Otra Sí. cosa es que lo escribas. Y nosotros internamente, desde un punto de vista de librería, de negocio, la estamos utilizando para todo el tema de aprovisionamiento de libros. Pues nosotros tenemos, por ejemplo, Gran Vía tiene 100.000 referencias, Sí. y nosotros necesitamos mucha ayuda para saber qué referencias tenemos que tener y cuáles no, y qué fondo tienen que Claro. tener. Y esto, la inteligencia artificial nos está ayudando. Lo que estás diciendo ahora mismo de los audiolibros es un paso más. Con esto quiero decir, el libro no se limita al libro físico, quiero decir, no se limita sin ningún, o sea, sin hacerlo pequeñito. O sea, todo lo que conlleva el libro es un proceso impresionante, desde el momento en el que el escritor empieza hasta que te llega a casa y lo lees. Lo que quería preguntarte es qué más cosas que se puedan contar se puede sacar para estar aquí a día de hoy en el libro. En el que es la casa del audiolibro, eso es. Siempre hay que estar ahí para. Sí, lo que pasa es que yo creo que la rueda, como hemos comentado antes, está inventada. Está inventada. Al final, la mayoría de los libros se compran físico y en canales físicos. Sí. Entonces, yo creo que al final, ¿qué manzanas hay que poner en la cesta? Yo creo que en la tecnología hay que poner algunas, pero yo creo que la mayoría hay que poner a las personas. Hay que poner a las personas, hay que poner la librería, hay que poner en que las personas sean prescriptores, en que sean buenos libreros, en formación de los libreros, y aquí es donde hay que poner las manzanas, ¿no? O sea, al final yo creo que la tecnología es fundamental. Nuevas cosas que pasan en el mundo del libro, pues como hemos hablado antes, que el libro digital, que parecía que iba a revolucionar el sector, que hace 10 o 15 años parecía que quien no tuviera una plataforma de este tipo se iba a arruinar como librero, etcétera, y al final no ha ocurrido, ¿no? Yo creo que hay que seguir apostando por el libro y por el libro físico. Por supuesto. ¿Qué nos falta en tu despacho ya para terminar? ¿Qué no falta? Nunca. Pues como ves, no faltan libros. Bien. Digamos, cómo venden y qué venden todas las librerías todos los días, que tengo un informe todos los días de todas las librerías, donde miro todos los días cómo funcionan, y bueno, también tengo la foto de mis hijos que me acompañan todos los días. Has dicho que todos los días miras las ventas. ¿Qué más hace un director de la Casa del Libro? Bueno, pues a ver, yo creo que lo más importante que he hecho hasta ahora ha sido crear un plan estratégico para ver dónde teníamos que estar. Bien. Yo cuando llego aquí en el 2018, Casa del Libro tenía un futuro, digamos, que no estaba escrito. Y yo creo que una cadena de librerías o una cadena de joyerías o una cadena que tiene que tener un futuro, que parte tiene que estar escrito. Y yo creo que dar esa misión, dar esa visión, dar esas herramientas para
que sepa las personas, en este caso de Casa Libro, dónde voy a estar dentro de 2, 3, 4 años, da una seguridad y da una confortabilidad que yo creo que es la aportación que yo he podido hacer aquí, ¿no? Decir, oye, nosotros tenemos que estar aquí, ya sé que está Amazon, ya sé que el mundo del libro estaba sufriendo mucho y más en el 2018, sí. Ya sé que es un mercado muy plano, ya sé que hay muchísimos competidores, ya sé que las personas abren librerías muchas veces por hobby, pero nosotros tenemos que ir por aquí, ¿no? Entonces, digamos que el crear esa misión, crear unos valores, yo creo que es la mayor aportación que yo creo que he podido hacer y que además lo que genera es sentirse, crear orgullo de ser librero primero y de pertenecer a Casa del Libro. Y yo creo que esa es mi misión principal y a partir de ahí, pues yo qué sé, o sea, todos los planes de expansión, donde abrimos las librerías, que hacemos en el mundo digital, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es lo que te he dicho. Esa visión de futuro. Eso es. Que no es poco. Bueno. Pues un placer, Javier. Pues nada, un placer, Rosa. Un placer es mío. Gracias a ti. Gracias.